Y ya estamos en este contacto con el doctor Pedro Gali, presidente de la ARP, con quien vamos a conversar acerca de esto que se dio a conocer en las últimas semanas y en los últimos días también se daba a confirmar la intención o al menos la posibilidad de que Paraguay podría exportar ganado en pie al Brasil. Doctor, ¿cómo está? Sí, buenos días, ¿cómo están? Saludos a toda tu audiencia. Doctor, quisiéramos tener detalles de esta información. ¿Esto es así? ¿Cuánto se ha avanzado? Si existen también conversaciones, ya dicho sea de paso, de avanzada en atención a esta posibilidad de exportar en vacuno o en este caso en pie al Brasil, es lo que se habla. Sí, esta información surgió a partir de un pedido que hicieron un grupo de plantas frigoríficas de Mato Grosso do Sul al Ministerio, al MAPA, que es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento del Brasil, el equivalente nuestro al Ministerio de Agricultura y Ganadería, solicitando permisos para importar ganado desde Paraguay, dado que había escasez en Mato Grosso de ganado y temían o temen que las plantas queden sin poder trabajar por falta de abastecimiento de ganado. Y una planta frigorífica con todo su staff, con todos los gastos, costos que tiene diariamente, si se queda sin trabajo es un costo muy elevado. Entonces, para salvar esta coyuntura de falta de ganado, entonces solicitaron al MAPA, como dije, para que le autorice a la importación de ganado desde Paraguay. Y de hecho, nosotros tenemos protocolos homologados con el Brasil, están habilitados legalmente para hacer este tipo de operaciones y el estatus sanitario es similar, así que no habría eh, eventualmente ningún problema de realizar la operación toda vez que haya un acuerdo privado entre los productores que puedan abastecer y las plantas frigoríficas que quieran comprar, y las condiciones económicas o la diferencia de precio justifique esto por la logística y los gastos que podrían tener una exportación legal. A partir de esto, ¿cuál es la expectativa que se tiene y en el mercado para que tengamos una idea también el precio, cómo se configura? Bueno, el precio en el Brasil estaba bastante más alto que, que en nuestro país. Está con más o menos $3,75, y hay que considerar que en el Brasil las plantas frigoríficas pagan el flete. Acá el precio estaba en $3, ahora se está posicionando en 3,10. Eh, el productor paga el flete hasta el frigorífico, así que hay otra diferencia. Entonces hay una diferencia que permitiría eventualmente hacer ese negocio, esa exportación, nada más que tiene que ser un acuerdo, como dije antes, entre los productores y los importadores de Brasil, las plantas frigoríficas, y analizar si los costos, la logística, los fletes, todo eso justifica si habría una diferencia importante entre entregar el ganado acá y hacer la exportación al Brasil. Eso sería ya un acuerdo entre los productores y los compradores. Lo ideal sería que acá mejore más el precio, se equipare con el precio del Brasil y que todo el ganado se procese acá, ¿verdad? Es lo que estamos esperando, que esta suba compense, porque muchas veces el principal referente de precios acá para nuestro mercado es el precio del Brasil, más que Argentina y Uruguay, pero ahora está mucho más alto, principalmente por los grandes pedidos de exportación que tienen, sobre todo para China, y el mercado brasilero en sí mismo es muy grande, muy importante, muy pesado. Y realmente estas empresas que quieren importar ganado es para faenamiento para el mercado interno de Brasil, no es precisamente para exportación. Sin duda hablamos de un mercado más que interesante, hablamos también de lo que es el mercado en sí para el consumo doméstico. ¿Esto podría tener un impacto dentro del mercado local? Porque hablamos de un volumen interesante y si es así, o es aún muy prematuro hablar del volumen que podría representar esto con destino al Brasil. No creo que produzca un desabastecimiento a las industrias a nuestras industrias, porque nosotros tenemos una capacidad
bastante mayor de abastecimiento que lo que está procesando actualmente la industria. Esperemos que esto no produzca un desabastecimiento. Aparte hay que considerar lo siguiente, no hay que temer por nuestro mercado interno, porque nuestro mercado interno consume solamente entre el 25 y el 30% de toda la producción nuestra nacional. El 70% es para destino de exportación. Nuestro mercado interno no hay posibilidades que sufra un desabastecimiento. Ahora, debería la industria preocuparse de equiparar los precios o levantar los precios que esa brecha que existe entre el mercado nuestro, los precios de nuestro mercado y el del Brasil, por lo menos los inmediatamente vecinos que tenemos acá, el estado de Mato Grosso, este, no hay tanta diferencia para evitar un eventual desabastecimiento si es que hay mucho movimiento hacia el Brasil, que no creo que sea demasiado, pero seguramente puede ser ganado de la zona del norte, que pueda ir por las cuestiones de logística, de distancia, de flete, etcétera. Ahora, lo que se negocia actualmente es las condiciones en que se puedan dar esto. Y por otra parte, ¿Brasil podría solicitar lo mismo? Claro, claro. Como te dije, esto es un acuerdo privado, ¿no? Están abiertas las fronteras y para nosotros, digamos como gremio, representante de gremio, nos gustaría que si hay algún negocio, algún intercambio de ganado entre el Brasil y el Paraguay, que se haga legalmente, porque de hecho se sabe o tenemos conocimiento, si es una costumbre, una actividad bastante frecuente cuando hay diferencias de precio, es que pasa mucho ganado de contrabando sin pasar eh, por la aduana. Entonces, de ida y de vuelta, dependiendo de la diferencia de precio. Entonces, lo que consideramos importante es que si ocurre un intercambio comercial, que sea por las vías legales, que se paguen los impuestos, que se sepa, que se tenga registro y que no sea de contrabando a través de las extensas fronteras secas que tenemos. De hecho, la segunda pregunta que me hiciste, sí, si hay posibilidades, así como nosotros podemos exportar tanto carne como ganado en pie al Brasil, también podemos importar. Acuérdense que en el 2018, cuando había mucha diferencia de precio entre el Brasil y Paraguay, o sea, acá había mejor precio, no solamente ingresaba ganado en pie, sino carne, ingresaba camionadas de carne, así que causó crisis porque había plantas frigoríficas que estaban trayendo de contrabando y fue un gran problema en aquel tiempo que inclusive hubo cambios de ministros a consecuencia de esa crisis. Y justamente a eso iba mi pregunta, si eso de cierta forma no podría saturar el mercado en atención a la capacidad de producción y de volumen que tiene Brasil versus Paraguay. Y bueno, son situaciones que se dan. De hecho, al tener el estatus sanitario similar y que no está prohibido, lo que no está prohibido está permitido, entonces si la situación es a la inversa, de hecho se puede dar el caso que ingrese ganado, como de hecho siempre se dio. Nada más que la mayoría de las veces viene de contrabando y no por un trámite legal, que es lo que nosotros decimos, que si se hace el negocio que se haga legalmente, no de contrabando, porque eso es lo que más descompone el mercado. Porque aquella vez que estaba ingresando carne en grandes cantidades, en camiones, ya cortes, elaborados, es una cuestión muy, muy difícil porque se podía pensar, porque nosotros somos exportadores, estaban trayendo plantas que hacían exportación, entonces podía comprometer seriamente nuestra seriedad con los mercados compradores de Paraguay. De momento esta intención queda en terreno del Brasil. Paraguay aún no tiene, digamos, participación dentro de estas negociaciones. Es un pedido de la industria para con el gobierno del Brasil. Sí, pero es posible que particulares estén negociando con
con empresas del Brasil, eso se puede estar dando. Nosotros no tenemos por qué estar en conocimiento hasta que se produzcan realmente que se lleven adelante esas exportaciones de este lado, donde tiene que salir un permiso sanitario del SENASA, se tiene que dar el paso a través de las aduanas, ahí recién vamos a tener noticias. Pueden estar habiendo negociaciones entre productores y industriales brasileros. Como todos sabemos, la zona norte del país hay muchísimos establecimientos que son brasileros o brasiguayos que tienen contactos en el país vecino, así que eso se puede estar dando ya en este momento. Presidente, muchísimas gracias por su análisis. Valoramos nuevamente su tiempo, la predisposición de siempre de conversar con nosotros y sin duda también aquí del canal de la producción vamos a estar dando seguimiento a este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Hasta la próxima.